Vamos a ver si coinciden conmigo ustedes en la pregunta. ¿Habrán disensos? Claro está, y es lógico. De eso se trata la libertad de expresión en democracia. Esta es la pregunta que en cuestión de segundos aparece en pantalla. ¿Qué factores influyeron en la sentencia del juez Castel para que el expresidente Juan Orlando Hernández eludiera la cadena perpetua como casi todos aseguraban? No me vayan a decir que no. No me vayan a decir que no. Aquí casi todo el mundo coincidía que la cadena perpetua la tenía Juan Orlando Hernández. Y algunos decían, y 3 cadenas perpetuas. Dice, una cadena perpetua por cada una... los delitos. Por cada uno de los delitos. Y todavía más, decían. 30 o 40 años adicionales. Sí. Pero resultó todo lo contrario. 45 años. Resultó todo lo contrario. Abogado Leonel Núñez. Mire, es un nuevo proceso el que viene, licenciado, que es la parte de la apelación. Sí. Ese es lo que se abre, el espacio. Y esta apelación, el espacio que abre es para que, porque se va a solicitar la nulidad de la sentencia y la repetición del juicio. Al pedir la nulidad de la sentencia y repetición del juicio, estamos hablando que hay una nueva oportunidad para poder demostrarle ante un jurado nuevo la no participación e inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Hay que recordar que hubo una mentira de parte de la gente de la DEA que se tomó en consideración al momento de que el jurado deliberó, que existe, aparte de eso, el hecho de que no se le permitió a la defensa el poder evacuar medios de prueba que eran muy importantes para demostrar la no vinculación de Juan Orlando Hernández. Y además de eso está la parte de la jurisdicción, en donde se alega de que tuvo que haber sido el juicio en la Florida y no en Nueva York. Hay varios elementos, y este elemento que hoy entra como una sentencia que no es cadena perpetua, sino que es la pena mínima de cada uno de los delitos, entonces abre el espacio como para que la apelación pueda tener sus frutos. Quizás alguna gente vaya a decir, es imposible, es difícil, pero los que nos dedicamos a esta carrera sabemos que hay cosas que aparentemente es imposible y suceden. Y este es uno de los casos. Mire, yo no creo que la mayoría, yo creo que todo mundo decía, aquí hay una cadena perpetua mínimo por los antecedentes, pero ha sido sorpresa al extremo que a mucha gente se le mojó la pólvora que querían celebrar ayer. Habían marchas que no se hicieron, porque desgraciadamente también estamos en una ciudad que está totalmente polarizada, que ya deberíamos irnos quitando eso de polarización y enfocarnos en los verdaderos problemas del país. Sin embargo, reitero, la familia no es que está contenta con una sentencia de 45 años. Claro, es una sentencia. Ahora, lo que se está contento es el sentido que estamos pasando la etapa del juez Castel y vamos a una nueva etapa que es la parte de una corte de apelaciones. Y para mayores antecedentes, el abogado Leonel Núñez pudo haber participado en el juicio que un jurado condenó o declaró culpable a Juan Orlando Hernández. Es correcto. Recuérdele el contexto en que usted iba a participar, por favor, abogado Núñez. Decirle a la población, y la gente que me conoce sabe, yo nunca he sido Juan Orlandista, nunca. He sido más bien oposición a algunas decisiones que él tomó siendo gobierno. Sin embargo, se me llamó de Estados Unidos, de parte de la Defensa Pública, para ver si yo podía participar como perito consultor en el juicio de Juan Orlando. Se llamó a varios abogados, no solamente a mí, a varios abogados, y pues decidieron que yo podía ir a participar ahí. Desgraciadamente, el juez Castel, mediante una impugnación de la Fiscalía, no permitió mi participación, como la participación de otro consultor en materia electoral. Y por esa razón no pudimos subir. ¿Y usted qué es lo que iba a hacer ahí? Hablar sobre lo que es la extradición, sobre las leyes que se aprobaron cuando fue presidente del Congreso, cuando fue presidente de la República, que son leyes, los juzgados de jurisdicción nacional, que fueron creación en ese momento, el por qué, de acuerdo a lo que se maneja en el ambiente, se crearon. Hay que recordar que antes un juez normal miraba un caso de narcotráfico allá en un pueblito de Lepaera y él tenía miedo al tipo delincuente que quizás había ahí y entonces lo sacaba. Ahora, se crean estos juzgados con esa razón, de que ya puedan ser juzgados por un juez con mayor protección. Okay. En todo caso, ¿desde cuándo es tan condescendiente con imputados por narcotráfico? Kevin Castel, que consideró todos estos factores para imponerle una pena de 45 años al expresidente de Honduras y no la cadena perpetua, como inclusive Marlon aseguraba también que tenía la cadena perpetua casi en el banco el expresidente de Honduras. Bueno, inclusive cuando le dan la palabra al expresidente Juan Orlando Hernández, él le dice que es mi última vez que posiblemente pueda ver la luz.
O sea, él ya se consideraba como una cadena perpetua. Todos los que estamos acá, incluyendo Mike Vigil, creo que también mi colega, asegurábamos que mínimo iba a ser una cadena perpetua, y aseguraba que eran 2 cadenas perpetuas, por el antecedente de los procesos. Me pregunta usted, ¿cuándo ha sido condescendiente Kevin Castle? Y con otros imputados por narcotráfico. Nunca. Pues el asunto es que en el mismo proceso, a Giovanni Fuentes, que se metió al juicio, a Tony Hernández, le impuso más de una cadena perpetua. O sea, un tiempo más de la cadena perpetua. Y el otro punto muy importante es que cuando le hace el reproche el señor Kevin Castle, nosotros decimos, este señor le va a meter las 3 cadenas perpetuas, porque le pega aquella gran regañada. Usted ha sido presidente, ¿cómo es posible que un hombre que tuvo el poder y que debió utilizar el poder para ayudar a su país, cómo es posible que haya traicionado a su pueblo, a nuestro pueblo, metiéndonos droga? Entonces, yo escuchaba la transmisión de HRN porque iba en carro y decía el Chendo, y decía Saraí, decía un abogado que tenían de Estados Unidos, cuando se mostraba contundente Kevin Castle, dice contundente absoluto, solo le faltaba decir, ya viene la cadena perpetua. Ahí viene la cadena perpetua. Como cuando Honduras jugó contra España en el Mundial del 82. Pero volviendo al tema jurídico, sabemos de antemano, y nosotros siempre lo hemos dicho, que todos los testigos en Estados Unidos que se sientan, y cuando la primera pregunta que usted le puede hacer a un testigo, ¿usted ha recibido un tipo de beneficio por venir a declarar? En este país y en los países latinoamericanos, ese testigo automáticamente se desecha. Pero Estados Unidos, como bien lo dice Mike Vigil, en base a esos testimonios, condenaron a todos los que participaron en ese juicio. Me dice usted, ¿a los cuántos años podría salir Juan Orlando Hernández? De todas las rebajas que ya hemos hecho, porque la gente tiene una falsa percepción o el desconocimiento que en el sistema federal de los Estados Unidos, un día se toma como 2, o sea, el día y la noche. Hay sistemas totalmente diferentes, pero en el sistema federal no. Puede ser en el sistema estatal, que es totalmente distinto. En el sistema federal lo que le pueden hacer es una rebaja del 15%, o sea que al hacerle la rebaja correspondiente del 15% por buena conducta, porque él se ha sometido a todos los tratamientos, por decirlo así, de reinserción a la sociedad, como arrepentimiento, etcétera. Todos esos niveles que nosotros sabemos aquí en Honduras, que son similares en cualquier parte del mundo, él puede hacer 38 años, 4 meses. Esto es lo menos. Entonces, dice el abogado, perfecto, dice Mike Vigil, no va a tener una repercusión el recurso de apelación. Yo le digo ahorita... Yo en este momento estoy, como decía un anuncio, un reportaje de este canal, me pone en duda. Ya no sé qué pensar por el hecho de las actuaciones. ¿Qué elementos exógenos hubieron? Pueden ser muchos, nos podemos imaginar cualquier cantidad de elementos exógenos. Podemos decir que inclusive hasta la forma de gobierno, inclusive Estados Unidos es el que decide, es el país más poderoso del mundo, es el que decide si esta persona posiblemente, el hecho de que no le impongamos una cadena perpetua, podría darle un giro de timón a cualquier administración o a cualquier elección en el país, como bien lo dice el abogado. Aquí todo el mundo iba a salir a las calles cuando le impusieran la cadena perpetua. Todo el mundo no, cierto grupo de personas. Sí, entonces digo yo, ¿es perfecta la justicia de los Estados Unidos? No. Para mí no es la justicia perfecta, pero es la que les ha funcionado. ¿Por qué? Porque en Honduras tenemos un principio que se llama el principio de igualdad ante la ley. Es decir, si a un imputado en un juicio en Honduras le imponen 20 años por un homicidio, por los mismos hechos, a otro que tiene las mismas circunstancias, otro coimputado, no le van a poner 22 o no le van a poner 18. O todos, como decíamos nosotros en la escuela, o todos en la cama o todos en el suelo. Y también... todo el mundo aseguraba, en todos los abogados en Estados Unidos, que yo hablaba con un abogado de Nueva York y me decía, Marlon, es imposible del hecho que el supuesto cabecilla, el que es ya no hay otro tope, Renato. Sí. No le van a poner una pena menor que a los que supuestamente son conspiradores. El supuesto cabecilla en ese expediente, como dice el abogado, que era en Nueva York, era Juan Orlando Hernández. Entonces me pregunta, y le vuelvo a repetir, ¿qué elementos exógenos? No los conozco. No me atrevería a... No, yo no le pregunté a Marlon qué elementos exógenos, porque a mí no me consta que hayan elementos exógenos. Marlon es el que afirma que él cree que pudieron haber elementos exógenos fuera del tribunal. Y yo me atrevería a decir que Marlon está pensando que Castle también pidió información al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa y a otras instituciones de los Estados Unidos. Por eso él cree
que pudieron haber elementos exógenos en esa sentencia emitida por Castel. ¿Lo cree posible, Mike Vigil, que suceda esto en lo que Marlon califica junto a Leonel Núñez el imperfecto sistema judicial de Estados Unidos que le ha dado resultado a Estados Unidos en su historia? Adelante, Mike. Sí, nunca he dicho que la sistema jurídica en los Estados Unidos es perfecta. La sistema jurídica en Honduras tampoco es perfecta, pero como dice el licenciado Duarte, funciona. Entonces, en realidad, Renato, todavía estoy sorprendido que el juez Castel no le dictó una cadena perpetua, simplemente porque eso esperaban todos. Entonces, desconozco, y repito, desconozco la razón que le dio 45 años de edad. No sé si hubo alguien que influyó, por ejemplo, el Comando del Sur o el Departamento del Estado, pero cuando estaba hablando Juan Orlando Hernández, también muchas veces los jueces toman en cuenta que si un acusado no es arrepentido, por ejemplo, que dice, ok, pues mira, yo cometí estos delitos, especialmente después de que lo hallaron culpable un jurado donde fue seleccionado no nomás por los fiscales federales, pero también por parte de la defensa. Y entonces se me hizo curioso que el juez Castel le dictó 45 años. Eso no se puede tomar como victoria, obviamente, para la defensa, pero ahora están corriendo muchas cosas, por ejemplo, en Honduras, como dice el licenciado Duarte, que dicen que un día en este proceso federal son 2 días de la condena. No, para nada. También hay muchas personas que están diciendo que el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos no permite una cadena perpetua, pero eso tampoco no es cierto. Coincidí con la presencia, con el ingreso de Leonel Núñez esta mañana aquí al estacionamiento del Centro de Noticias Televicentro. Lo saludé, buenos días, abogado. Y mi primera pregunta a Leonel Núñez fue, porque coincidamos todos, nos causó sorpresa la sentencia. Totalmente. Nos causó sorpresa. Nos causó sorpresa. Totalmente. ¿Negoció, le digo? ¿Negoció con la Fiscalía, con Estados Unidos, Juan Orlando Hernández? Fue mi primera pregunta. Porque, dice Mike, yo estoy sorprendido, dice Mike. No me explico por qué Castel le impuso esa sentencia. Igual lo ha dicho Marlon, entonces dice uno, si Mike está sorprendido, si Marlon acepta, me equivoqué, yo pensé que era cadena perpetua. Y otros dicen, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, mi pregunta a Leonel fue obvia. Leonel, ¿negociaron? No sé, para nada. Mire, fue un juicio totalmente injusto contra Juan Orlando Hernández. Eso hay que dejarlo claro. Injusto totalmente. Desde el momento en que no se le permite a una persona poder presentar pruebas de descargo, desde ahí todo va mal. Otra cuestión, el prejuicio que tenía el juez Castel contra Juan Orlando no era por el juicio, era desde antes de ser sometido. Desde ahí también existen elementos como para poder pedir una nulidad de lo que es la sentencia. Son elementos, y hablando con la familia, tuve la oportunidad de platicar con la abogada Ana García, llamó el de la defensa, el abogado Renato, el mismo abogado Juan Orlando llamó también. Y ayer en la noche, a las 8, 9 de la noche. Poco más temprano. Pero se habló y se comentaron varias cosas. Una, que se va a presentar la apelación estos próximos días, que existen elementos suficientes como para poder anular la sentencia y someterlo a un nuevo proceso en donde haya verdadera justicia, en el sentido que haya prueba que en verdad valga, como en Honduras. Mire, no es posible que mediante mentiras, como una agente de la DEA, se haya condenado a una persona. No es posible que por percepciones, como la que tiene don Vigil diciendo que Honduras es un narcoestado, entonces todo el mundo sería un narcoestado. Colombia, Venezuela, o sea, él como ex agente de la DEA sabe perfectamente bien cómo se maneja a nivel mundial. Y hay muchas cosas que molestaron a la DEA. Y una de las cosas que molestaron a la DEA, y él lo sabe perfectamente bien,
que cuando hacían una incautación de dólares, estos dólares pasaban a posesión de la DEA. Y en el gobierno de Juan Orlando, estos dólares ya no pasaban a posesión de la DEA, pasaban a posesión del Banco Central de Honduras. Son parte de las cosas que les molestaron a ellos. Igualmente, cuando se creó la ley de cielos, en donde una avioneta se dio la orden que tenía que aterrizar y no aterrizó y se bajó del cielo, en donde venía un agente de la DEA infiltrado, eso también les dolió a ellos. Entonces, también necesitamos que haya transparencia de parte de estas agencias con el gobierno de Honduras. Leonel, pero yo voy a disentir contigo es parte de la defensa. En esta arista y estar de acuerdo con Mike Vigil. Cuando dice Mike, Honduras ha sido un narcoestado. Mira, desde el momento, y tú lo sabes bien, Ajá. ya van varias décadas. Ahora es que tienen un poquito de temor. Que los partidos políticos, hubo un tiempo aquí, estuvieron financiados por el narcotráfico en sus campañas políticas. Fíjate bien. ¿Qué hace un partido político que acepta financiamiento del narcotráfico? No, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. No, a eso vamos. O sea, no pongamos Honduras como que fuera el único. Ese gobierno que aceptó dinero, ese presidente que aceptó dinero del narcotráfico, ese partido que aceptó dinero del narcotráfico para financiar las personas, los partidos no sus campañas. Sí, pero las personas representan a esos partidos. Bueno. Un presidente del Comité Central es el máximo liderazgo de un instituto político. Sí. Un presidente que se convierte como tal por un partido político, imagínate lo que representa para ese partido político. Es como la máxima autoridad. Entonces, cuando se gana el poder, comienzan a pagársele a los narcos los favores del financiamiento. Y es ahí donde van arrastrando a sus partidos y a la institucionalidad, como aquí ha pasado, a estar al servicio de los narcos. Entonces, desde esa perspectiva, decir que Honduras, si no lo fue, estuvo a punto de convertirse en un narcoestado, no me parece descabellada la opinión. Para mí sí me parece descabellada. Para mí sí, porque llegar al punto de narcoestado, o sea, hay que ver de manera global el mundo. Yo le pregunto a la gente, ¿Venezuela es un narcoestado? ¿Para usted es un narcoestado o no es un narcoestado? Venezuela. ¿Quieres que te lo diga? ¿Sí? Con las imputaciones que tiene Diosdado Cabello. Sí. Si no lo es, está a punto de serlo. Okay. Para mí sí lo es. Y yo sé que lo Marlon Duarte, como yo, que andamos nosotros litigando en la calle y sabemos muchas cosas, sabemos de que es un narcoestado. Y así le puedo decir varios. Porque cuando usted viene y contrata un barco que supuestamente trae combustible, pues no trae combustible, y en donde es financiado con la misma autoridad, entonces hay muchas cosas. Pero en esa misma condición estuvo Honduras, Leonel. En esa misma condición de Venezuela. No hemos estado a ese nivel. Policías metidos, involucrados. Mira, el jefe de la policía, allá está en los Estados Unidos, privado de su libertad también. Recordemos que Honduras ha sido un tránsito de droga increíble. Y aquí, bueno, las avionetas cuando en Olancho caen, un paquete cuesta 50,000. El punto que tú dices, no negociaron. No negociaron con Estados Unidos. No se negoció. ¿Por qué razón? Porque las primeras palabras de la defensa fueron: se mantiene el estado de la declaración de inocencia de parte del imputado. O sea, él está luchando para demostrar su inocencia. Y hoy, con lo que el juez Castel hizo, una decisión timorata, en el sentido de no dar una cadena perpetua, sino que dar la pena mínima en cada uno de los delitos, nos está dando la razón de que efectivamente ha habido un juicio injusto ahí, que ni él se atrevió a dar una cadena perpetua actual como se le había dado a los demás. Desde ahí se abre la posibilidad de como para que un recurso de apelación, aunque diga don Mike Vigil de que es imposible, quien dice que no, se va a presentar y que sea un juez el que decida. Yo pero le digo, él no es juez, que sea un juez el que decida si admite la jurisdicción o no, que sea un juez que lo diga, que sea un juez que diga si mintió o no mintió la gente de la DEA, que sea un juez el que diga si no se le dio la debida asistencia de defensa al expresidente Juan Orlando Hernández. Pero nosotros no podemos venir como jurado, como juez, a tomar decisiones que todavía no han sido planteadas. A eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa? La desinformación que don Mike Vigil muchas veces plantea, que yo lo he escuchado, entonces hoy le digo yo de frente, o sea, no desinforme, hablamos con la verdad, hablemos con los hechos, o sea, hablemos con los hechos que están pasando. Facta non verba, dice un principio latín, hechos y no palabras. ¿Qué son los hechos? Lo que realmente ha pasado ahorita es que la familia no está contenta con una condena, pero se abre una segunda etapa, que es una apelación en donde se saca el juicio de las manos de Castel, prejuiciado contra Juan Orlando Hernández, y se manda una corte de apelaciones en donde hay abogados ahí que van a ver que creemos en el sistema de justicia en Estados Unidos en base a lo que es la garantía, y ahí ellos van a decidir. Mike, ¿te ha pasado por la cabeza estas últimas 24 horas de que la defensa de Juan Orlando Hernández pudo haber negociado con la fiscalía
y que al final esto repercutiera en una sentencia de 45 años para que en algún momento determinado el expresidente de Honduras, en algún escenario de juicio posterior, alguna figura de la región o de Latinoamérica puede estar ahí atestiguando? Adelante, Mike. Sí, mira, no sé si está colaborando, ha escuchado, pero solamente son rumores. Pero mira, quiero hablar del juicio. El juicio fue justo. El licenciado dice que yo estoy dando desinformación. El que está dando desinformación es el licenciado. Pues los dos entonces estamos dando desinformación. dice, por favor, yo lo escuché. Dice que este juicio fue injusto. No, que esto como que es una venganza de la DEA. Es un proceso. La DEA no hace la decisión de juzgar a una persona. Nosotros hacemos investigación. Los fiscales federales están al tanto de esa investigación. Si hay suficiente evidencia, entonces presentan esa evidencia adelante de un gran jurado. El gran jurado decide si van a hacer una acusación formal, y lo hicieron en el caso de Juan Orlando Hernández. El juez Castel es una juez que tiene mucha experiencia. La defensa solicitaron a 2 generales para que fueran a declarar en favor de Juan Orlando Hernández, y en realidad lo hundieron más de lo que le ayudaron. Entonces podemos alegar eso, y la desinformación es que esto fue un juicio injusto, y eso lo niego 100% porque no es cierto. La desinformación siempre ha sido que Juan Orlando es inocente, como dicen todos los narcos y todos los criminales, y aparte de eso pueden alegar de que no es narcoestado. Sí lo convirtió a narcoestado. Estamos viendo las cosas que resultaron de la temporada de Juan Orlando Hernández. Ahora se ha convertido a Honduras no nomás en un país transitorio, pero ahora están encontrando cultivos, laboratorios. Entonces, Juan Orlando corrompió miembros de las fuerzas de seguridad, policía, como Tigre Bonilla, Mauricio Hernández, elementos del ejército, empresarios, miembros del partido. Entonces, puedes alegar, pues hay otros narcoestados. Claro que hay narcoestados como Venezuela, pero eso no le quita lo que sucedió en Honduras. No digo que toda la gente es corrupta. La gente hondureña son guerreros, son gente que luchan diariamente, pero decir que esto fue un juicio injusto, por favor, ¿quién cree eso? Eso es una mentira totalmente. Y se anula el juicio y se repite como lo está pidiendo la defensa. Y si todo el mundo está sorprendido porque el juez Castel no impuso la cadena perpetua y todavía no se entiende, y todavía la gente dice qué pasó, qué sucedió, negoció. Me estaba diciendo Leonel Núñez, justamente cuando lo encontró en el estacionamiento, que la esposa del expresidente cree que las oraciones influyeron ahí en esa decisión del juez. Pero yo le digo, fuera de lo espiritual, dígame usted qué pudo haber ocurrido. Y él tiene su versión y ya nos la va a dar. Si está sorprendido Marlon en este momento por la sentencia, ya no hay razón para no creer que la apelación pegue, se anule y se repite el juicio, o lo descarta. Bueno, yo estadísticamente lo descarto. Estadísticamente lo descarto. Posiblemente, como dice el abogado, la familia, no posiblemente, lo aseguro, que tiene la esperanza, igual que sus abogados, y creo que eso es normal. Es un derecho, pero es una obligación tener la esperanza, porque si usted ya, un recurso de apelación, no tiene ningún efecto, usted está ya buscando otra manera, que como dice uno de sus televidentes, Denis Muñoz, lo obligan a otro parámetro. ¿Y cuál es el otro parámetro? Por eso yo digo, Juan Orlando en menos de 10 años va a estar en este país, si ese recurso de apelación, porque tampoco es el hecho de que le vuelvan a repetir el juicio y con la nueva prueba va a ser actual. Vamos a ver, quiero entenderle bien lo que dijo usted, que Juan Orlando en menos de 10 años puede estar de regreso en el país. Si el recurso de apelación no tiene ningún valor y efecto, o sea que es descartado totalmente,
Juan Orlando tiene la posibilidad de negociar información con Estados Unidos, con la Fiscalía, porque ya con 40 años se convierte en una persona apta, en este momento, para mí, ese es mi pensar, para poder brindar información de redes de corrupción por otro tipo de delito, no necesariamente narcotráfico, de interés de los Estados Unidos. Así como lo planteó, usted podría entenderse entonces por qué los 45 años y no la cadena perpetua. Sí, exactamente. Un ejemplo sería, y lo digo yo porque esto está pasando. Hace poco extraditaron un señor de apellido Cosenza. El manejo de la tasa de seguridad, Renato, es cualquier cantidad y miles de millones de lempiras. Pues esos miles y miles de millones de lempiras se utilizaban para comprar equipo a compañías estadounidenses, compañías israelitas, colombianas, etc. Pero entre esas compañías, lógicamente, hay dinero que circulaba por Estados Unidos, que se paga en dólares estadounidenses. Pues esa moneda es la moneda de curso legal en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si existen funcionarios, banqueros, empresarios, políticos involucrados en coimas que hicieron pasar esas coimas por los Estados Unidos de Norteamérica, comprando vehículos? No necesariamente usted tiene que tener visa para usted hacer una transacción con los Estados Unidos. Usted puede comprar un vehículo en Estados Unidos y mandar el dinero a través de las múltiples plataformas que existen. O enviar un giro bancario a un familiar que esté en Estados Unidos, comprar casas en Estados Unidos. O sea, esa es otra situación que le interesa a Estados Unidos. Olvidémonos del tema de narcotráfico, porque él va a seguir sosteniendo que cómo le voy a dar yo información de narcotraficantes si yo no soy narcotraficante. Sí. Le puedo dar, entonces se convierte en una persona muy interesante para el gobierno de los Estados Unidos. En esas negociaciones me va bajando la pena y posiblemente el hombre, si aquí hemos tenido narcotraficantes confesos, como bien lo dice doña Ana García, y como lo decimos nosotros, todos, porque fueron narcotraficantes que fueron a decir yo maté 20, yo maté 30 personas, yo mandé a matar, yo personalmente hice eso, y les ponen 5 años. Aquí están algunos. Y entonces en Honduras la vida es lo más importante. Entonces, volviendo al tema, ese es el elemento de negociar. Los otros elementos endógenos que usted dice, y como bien lo decía uno de los televidentes, el Departamento de Estado también tiene una función importantísima en determinar qué es lo que le conviene a Estados Unidos. Es decir, tampoco es el hecho de poder liberarlo, porque si Estados Unidos viene y dice Juan Orlando es inocente, el sistema y el tratado de extradición no sirve absolutamente para nada, porque está llevando personas con supuesta participación probada a absolverlo.